Una máquina Stirling es un motor térmico operado por compresión y expansión cíclica de aire u otros gases, a diferentes niveles de temperatura, tales que se produce una conversión neta de energía calorífica a energía mecánica. Este mecanismo fue creado por el escocés Sir Robert Stirling en 1816. El principio fundamental de este motor recae inicialmente en dos transformaciones tipo isocóricas, que se refieren a un calentamiento y enfriamiento con volumen constante, y dos isotérmicas, que se refieren a la compresión y expansión a temperatura constante. Tenemos lo que es la termodinámica, lo cual es la rama de la física que estudia las acciones mecánicas del calor y de otras formas semejantes de energía. También tenemos lo que es temperatura, es la magnitud física que describe la energía interna de un cuerpo. Tenemos calor, calor es la energía que se manifiesta por aumento de temperatura y procede a la transformación de otras energías. Y por último, tenemos flujo de calor, lo cual es la transferencia de energía que se lleva a cabo como consecuencia de las diferencias de temperatura. Debemos dejar ciertas medidas lo más exacto posibles para que la máquina pudiera funcionar correctamente. Desde el momento de crear el pistón hasta el momento de crear el cigüeñal fue uno de los pasos más difíciles. El momento más difícil fue el poder poner la lata a la altura necesaria. El globo lo tuvimos que cambiar un par de veces para que fuera lo suficientemente estable y nos sirviera. Así como el contrapeso tuvimos que utilizar varios tamaños. Una vez terminado nuestro prototipo, nos dimos a la tarea de medir sus temperaturas con diferentes fuentes de calor. Primero medimos con un mechero. La temperatura en la parte inferior fue de 105 grados Celsius, en la parte superior fue de 45 grados Celsius. Funcionó debido a la potencia de la flama y la manera en la que la diferencia de calor fue significante. Después intentamos con un cautín. La temperatura en la parte inferior fue de 82 grados Celsius y en la parte superior de 52 grados Celsius. Debido a que el cautín tardaba en calentarse, la diferencia de calor no fue significante, ya que el calor se esparcía por la lata. Con la pistola de silicón, la temperatura en la parte inferior fue de 45 grados Celsius y en la parte superior de 25 grados Celsius. La temperatura con la pistola de silicón no alcanzó más allá de los 50 grados Celsius, por lo que el motor no pudo funcionar. Con una vela, su temperatura en la parte inferior fue de 79 grados Celsius, en la superior de 54 grados Celsius. A pesar de tener una diferencia de calor adecuada para el funcionamiento del motor, la flama de la vela no es suficiente para moverlo. Sin embargo, solo se consiguió levantar un poco el cigüeñal. Después de echar a andar el motor y después de ver que sí ha funcionado, procedimos a medir las temperaturas antes y después de la transferencia de calor, o sea, de la transferencia del calor de la vela hacia la lata, para ver cuáles eran las temperaturas y también para ver el volumen máximo y mínimo que el pistón podía hacer. Pues la temperatura máxima que podemos como resaltar fue la de 310 grados Celsius y con una temperatura fría que sería en esta parte. La temperatura caliente era en esta parte 310 Celsius y la temperatura fría fue de 40 Celsius. Dichas temperaturas se midieron con un multímetro y gracias a esto pudimos sacar lo que es el volumen. Bueno, como podemos ver en el plano de presión contra volumen, los dos procesos isotérmicos serían de 1 a 2 y de 3 a 4. ¿Qué quiere decir un proceso isotérmico? Bueno, es un proceso en donde la temperatura es siempre constante. Vamos a ver un cambio de volumen 1 a volumen 2, y también un cambio de presión, pero esto no va a ser un aumento de presión, sino dependerá del caso, pero en el primero va a ser un decremento de presión. También hay que aclarar
que tanto en este proceso como en este proceso hay temperaturas diferentes. Y bueno, también faltaría el proceso isocórico, y esto más que nada es donde no hay un aumento de volumen. Cabe aclarar que el aumento de volumen es indispensable para calcular el trabajo, ya que si no hay un aumento de volumen, pues no va a haber trabajo, porque el trabajo se calcula con una integral. Sabemos que la integral es el área bajo la curva de, por ejemplo, de esta curva. Entonces la podemos calcular y podemos ver que se trata del proceso isotérmico. Por el otro lado, el proceso isocórico no tiene nada de área y por ende no tiene trabajo. Para llegar a este modelo, empleamos lo que es el proceso isocórico y el isotérmico, ya que nosotros ocupamos el calor que está siendo absorbido en él, y sin embargo el calor que está siendo liberado no es de mucha importancia aquí. Y del trabajo neto lo que necesitamos es emplear el proceso isotérmico, ya que en este existe calor. Sin embargo, en el proceso isocórico no existe trabajo alguno, lo cual no podemos emplearlo aquí. En este modelo ocupamos de la temperatura caliente y la temperatura fría. Es por eso que aquí simplemente significa que lo realizaremos 2 veces, y aquí en el resultado final ya se muestra la diferencia de temperaturas. Y en base a estas fórmulas podemos llegar a la fórmula de eficiencia total, lo cual es el trabajo neto realizado entre el calor absorbido por el motor.